El 22 de diciembre de 1997, Me parece una estupidez imaginar. se cometió un crimen de Estado de lesa humanidad. No teníamos un pobre estúpido en la presidencia de la República. Claro que sabía. Por acción, por omisión y por encubrimiento. Di paramilitares que las boca ni que Ugat stal ki iskutik mila lag akhalak ali patanik tako el situ. Wai. Di tal di milone dia. Ne di kanile di olole tige washin olole tige chengku. Hach. Akhachi ope yun me society vokol ne mo yok me kung kontik jek ne oi kalak tik oi kusish agin kuntik pero come chane la hita kontik come o chine hayo o chane kush o cha vokol ne kalal tahtam da kontik ne yun kush o chane chi o chane. Bueno, cada shkaltik ali work up to the bueno Leon soy utik tishkalik tilita mayo bueno natik lek kushelan diktar tikope bueno hati kalal ti zapatista shek ti priatike bueno las maquilans baik tabe esta ya que tonle ta carretera hatel diktar tikople tel diko unique hecho ti zapatista y lokik batel batik ti tapokonichim. Alitita 24 de mayo de 97, hati ibu hun enfrentamientos chuk PRI y chuk zapatista. Pero ti PRI ti ahwalileti muskanik ti kuchal ta kuchelan pas ti zapatista y hoy simpatizante etik ta juntik paraje hatskan chule sik hayun ti ahwalile la siyaganta mantal ta juntik municipio y ti ta jun municipio la yaik mantal ta juntik paraje hoy las son ay hayibuk paramilitaretik Vayun te lilantal tik opionik lis magik bayuke las magik beleta tseltakikum hate likotal tik opionike. Pero ta 24 de mayo oriorente y lik opskaltik bueno bugutekli ta yashemel yal batel da bunel yal ko batel da colonia pueblo hayibuk ti uyurita somlech skaldik te mak belin kutik yalel bueno como kan yal kutik hesta hun man ora y un chim representante que la dice que él está curva o curvas que con gutle y va a tener que la tamahel tas corte mok ansia que tal da puebla pero para escaldik de mok ansia que la persona que te pasa ta male obligarte ya que ta pueblo shana yun talastal mil spekli ta sal malalita centro ya shemel hayun napal kadi makbil yal kutik shuk hayib prietik skotol de prietik skaldike Ecin hayib ke las bakon kutik jalen li hayib ke ite ikomek ta centro yo te obo tal mil banak te chaliken hayun hech kaldik tilita colonia pueblo li bul kutik li ay kutik 15 días te tilita pueblo pero muy bu ali lek hun konton kutik mo oyun kutik epal gente tsabolon kutik oyantik oyita casa ejidal oyantike oyita escuela hayun hech la kich bokol kutik tita ta mayosh kaldik ta 97 kala delictikupe. Después del 24 de mayo ya hubo varios desplazados. Y así empezó casi toda la comunidad que pertenece al municipio de Chenaló. Y por ahí en junio, julio, agosto, septiembre, antes de la masacre, ya hubo quema de casa, robo de pertenencias, hubo muertos. Así fue desde mayo hasta el diciembre. Muchos se desplazaron, vinieron a concentrar aquí en Acteal, otros en Xoyep, otros en Poló, los que pertenecen al base zapatista se desplazaron en Poló, otros en Poconichim, donde hay mayor presencia de los simpatizantes, allí se fueron a juntar. Bueno, tawag nila mo yung nopi muhna kudik. May mo yung kota pasi muhna kudik. Heto salo ha hetstik kota pasile. Hetun
Pusta en Vicente Viniti Antitigin. Kayo hakechi ko tapasel. Eso son de cham de wati bom yo swinik ali bom yo swinik di vinik di ante o botu tu jimi komo. Hechun de cham di me di kanile di olole tige oshin olole tige chemko hakech. Li oyun li ta chulna. Hech tot mele komenta nakotik. Yun hao ip chai me vate komen wala staki kuntali ta chuna li yaltali ta chuna ha bikitun to os nakato 11 años kicho li yaltal chu hun muk li yaltal yun hao hech ali oi ta sobelam akotili ta chuna skaltik chukutile anima Victorio vai oi hao bulem skaltik uni matan al pok etik usetik hecho bulilan cha bon ne wala staki yalta tot metal kit chukuni muk ba hao ali skaltik talik milvane hetige li oyun ta chuna skaltik ali hao buldi milvan hetige Peva abu baca abu ne muhna buci bata ani jak anto chane pamu to masuk silik lekun tiknuke tot menele me komentar naku dik chane even ip chahme ne cham shota nah tot me si chijan bahait te bachin jame buci batia yaskut me vai abeli sha tale batik vai sili bata ani lagi kun yales katik le tamukinaltik li to ulna li vai sili yal el ta ani tamukinaltik le busha tamukinalta ora li sha tale se bateli och kutik ta uni yolonte pe kai kutik cha no cha batel tikni bahato mu sha na buci bato pe bat ki ku shuti ku no chani ba mu sha silikun meh mukesh kut ta hip komes kut bise hi ta kuch ba cho kun kaltik talo tik opesili batle u yolons na ali pegroli ta pat mukinaltik hateli och kutik ta hun mu ta much is oi makub altik is hateli och kaltik ba ha hete ikilun kun oti vai ali kaltik ti vokoli lai ta mile chi taktike het me vai Escuchar el 22 de diciembre, escuchar Chaltic Bune, li oyun li ta chulna Chaltic, hechun ois chibal kakal ayuno kungutik kalal Chaltic, tzaza hem ti kop Chaltic, ta sventa Chaltic ti ta hun para Chaltic, pero hechun ti bune oyun kutik ta hun oración ta yut Chaltic ti ermita Chaltic, hati oyun kutik di kalal Chaltic y tzaza tal ti kop Chaltic. Hech, yandos mao, yandos bashia. Muy usada hatilirita, ¿no? Muy ubicado, deli latio. Hach te kilo, hach mucha gente, mucho chamenco. Yo soy el más último de todos. Mis dos hermanas mayores fallecieron aquí y mi mamá falleció aquí también. Te bunet te oyun kalal li hello li milele te oyun kalal buchamik li kuts kalal te oyun kalal li te chamen me te cham di me se va kalal skalde kali tabenjino diciembre skaldine ali ha ali dik pase la de oración oyun que ayun hacen tanta pagarle muy que cuesta 4 paquetes hasta 22 ne hasta y tal de millones de El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad indígena de Acteal, estado de Chiapas, México, aconteció una masacre que cegó la vida de 45 personas y dejó al menos 26 heridos graves. Mayas Tzotziles, pueblo originario. El día de hoy, 2024, no hay culpables, responsables materiales ni intelectuales. Un crimen que sigue lacerando, herida abierta que no cierra, barbarie que no sale de la memoria. Bi Marcela li bok amun li tayash kemel Bi Lorenzo Guzmán Ruiz Bunel di Montayash Gemel Bi Francisco Pérez Gómez. Soy Lázaro Arias Gómez, soy originario del ejido Unión Yash Gemel, municipio de Chenaló. Jami Manuel Méndez Paciencia, li que montal ta Kestik Centro. Da ora li utik ta oficina yun sombe yun champo. Buneja bi Margarita Gómez Pérez, Lili que munda Acteal. Buneja bi Francisco Gómez Pérez, menon di unda Acteal, ha para heli Acteal Centro.
Rosa. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Rosa? Rosa. Bueno, Antonio Gómez Pérez, indica Monta Acteal. Mi nombre es Jerónimo Vázquez Ruiz. Soy originario de aquí de Acteal. De hecho, vivo en Centro Quesic, pero fui uno de los desplazados aquí en Acteal también. Bune Habi Carmela Hernández Gómez, Jali Liquemun de Yashgemel, Jali Boquemun. Soy Patrocinio Hernández Gómez. Estamos aquí en la colonia Yashgemel. Habu Habi Erasto Ruiz Zuliano. Habun Comeral Milelundita Acteal. En los altos de Chiapas se libra una batalla sorda, en silencio y a gritos. Una batalla por la vida y el derecho a vivir. Entre la compasión y el espanto, en la montaña habitan comunidades que quieren hablar. Pues soy abeja desde un principio y en cuanto a la masacre de Acteal tenía 9 años, pero estamos aquí en Yashgemel. La mañana del lunes 22 de diciembre de 1997, después de 3 días de ayuno y oración por la paz, decenas de indígenas tzotziles fueron sorprendidos en una ermita por miembros del grupo Paz y Justicia. Contra lo que muchos piensan, no fue una matanza rápida. Tras 7 horas de ataque y persecución, el saldo final fue de 45 personas asesinadas, 19 mujeres, 8 hombres y 18 niños. De las mujeres que perdieron la vida, 4 de ellas estaban a punto de dar a luz. El 22 de diciembre de 1997 se cometió un crimen de Estado de lesa humanidad porque se llevó a cabo mediante una política de Estado. Y cumple con las 3 características: por acción, por omisión y por encubrimiento. Pues primero fue el desplazamiento forzado y luego llegó la masacre de Acteal, donde aquí murieron 45 compañeros, hombres, mujeres, niños y 26 heridos. Entre intelectuales y políticos, académicos y periodistas, existen diferentes versiones. El pleito entre comunidades indomables, la contrainsurgencia ordenada por el gobierno, la fantasía del pueblo y la crueldad ejercida con descaro. Acteal es producto de una guerra de contrainsurgencia que tiene muchos nombres o calificativos. Se le ha llamado guerra de desgaste. Los manuales de Sedena la llaman guerra irregular. Lo que ocurrió en Acteal es producto de esas doctrinas de contrainsurgencias que tienen varias paternidades. Por un lado, la estadounidense, que es la principal, donde han estudiado muchos de los actuales jefes de Sedena, pero por otro lado también la escuela francesa. El Plan Chiapas 94, que es un plan que se impulsa y se implementa por parte del gobierno del Estado, pero que se genera desde el Ejército, desde las Fuerzas Armadas. Lo que se plantea es golpear las bases de apoyo zapatistas que no fueran necesariamente militantes zapatistas. Y luego cayeron en medio entre los priistas que querían continuar y mantener el dominio, que no sé hasta dónde se pueda lograr imponiendo, ayudados por el ejército mexicano.
Entonces, estaba en el modelo priista ayudado por el gobierno y el grupo militar. Estaban los de Acteal y estaban el grupo de Marcos. Se trata de un plan de acción del ejército mexicano que tuve oportunidad de tener íntegro, en que entraban en acción todos los elementos del ejército, incluía el uso de grupos que se llamaban así en ese plan, de autodefensa, que vienen a ser, digamos, lo que cualquiera podamos entender como paramilitares, de tal manera que el ejército entrara en contacto con estos grupos de los antiguos hacendados o de grupos políticos de la entidad que pues le ayudaran o apoyaran al ejército en su combate al alzamiento guerrillero zapatista. El levantamiento fue visto por Ernesto Zedillo, pues le tocó en campaña, le tocó toda esta parte desafortunada de la muerte de Colosio, pero Chiapas ya con Zedillo en la presidencia era principalmente visto como un problema social. No era un levantamiento armado, sino era una asignatura pendiente que tenía el Estado mexicano con un grupo, en este caso pues el ZLN, con un grupo que encarnaba realmente esta preocupación, este sentir de abandono, pues que tenían muchos grupos indígenas en el país. Habiendo habido un seguimiento de la situación, porque en realidad lo hubo, sabíamos perfectamente que Monseñor Vera había entregado una carta advirtiendo sobre la situación en el municipio de Chenaló. O sea, todo Chiapas, pero se especificó el tema de Chenaló. Y bueno, finalmente era así como si nosotros informamos y se sabía qué pasó con el gobierno y con la comisión intersecretarial de este grupo Chiapas, que parecía no haber operado. Esa era la pregunta, ¿no? Chiapas se convirtió, y hasta la fecha, en el estado que más tropas mantiene. Eso se llama saturación del teatro de la guerra. Y luego, lo que es común en la contrainsurgencia, inteligencia militar. Ellos explican, incluso, para que se entienda con una metáfora, dicen, no solamente hay que quitarle el agua al pez, sino hay que meter en el agua peces más bravos. El indígena mataba indígena. Esa era una regla. El indígena mataba indígena. En ese tiempo fue, no sé qué año, 97 parece, sí, 97, 98, no sé. Llevamos uniforme, llevábamos todo, despensas de pozol, tostada, todo para cuántos días. Pesaba mi carro y llevaba yo un bueno de chivo de 60 tiros, se iban a entrar a matar a quien sea, ya sea niños, ya sea ancianos, ya sea todo, mujeres. Parte de este plan era formar grupos que no pertenecieran a la estructura militar de movilidad rápida para sembrar terror, para debilitar la base social. Por ahí el 94, 95, ya que se manifiestan, digamos, más fuerte y bestialmente, es en la zona norte de Chiapas, con lo que en aquel tiempo se llamaba el Grupo Paz y Justicia, también otro grupo de importancia y de fuerza y de agresividad importante, los chinchulines en la zona de las Cañadas. Digamos que fue la zona donde se empieza a gestar el laboratorio de contrainsurgencia. El plan fue elaborado por el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa y se ve qué hacer si hay un Estado de la República, una entidad donde hay un problema como el que se planteó con el alzamiento zapatista. Lo que pensaban los militares que podía hacerse para, insistían mucho,
pacificar la entidad y decirle al comandante en jefe, al presidente de la República, misión cumplida, ahí tiene usted el estado pacificado. Este plan, evidentemente, en cuanto que el presidente Salinas, desde la segunda semana del levantamiento, decretó el alto al fuego unilateral por parte del gobierno, nunca se ejecutó. A petición de la sociedad civil, a exigencia, pues, porque no fue una iniciativa propia del gobierno mexicano, sino que fue por la presión de la sociedad civil nacional e internacional, inició un diálogo simulado. Las fuerzas del ejército zapatista dijeron, pues vamos a dar esa tregua, esa oportunidad al Estado mexicano. Entonces empezó los diálogos. Pero no era un diálogo sincero, no era un diálogo franco de parte del gobierno mexicano, porque mientras estaba dando los diálogos de manera secreta, empezó a militarizar la zona donde hay influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No, por favor, esas son invenciones. Son invenciones. Nuestro pueblo maravilloso es muy dado a hacer historias. No, mi grupo paramilitar, cosa semejante, fue, como dije, el enfrentamiento de dos grupos. El enfrentamiento de dos grupos con rivalidades un tanto antiguas, lo que ocasionó esa matanza. En febrero de 1994, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó las primeras manifestaciones de violencia en el municipio de Chenaló, en Chiapas. Para diciembre del 97, cuando tuvo lugar la matanza de 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Acteal, el saldo de las acciones paramilitares en Chenaló era de 6.332 personas desplazadas que habían perdido ya sus bienes y cuyas casas habían sido quemadas. 62 muertos de manera violenta y 42 heridos, sin contar los detenidos y torturados. En la mayoría de los casos, se menciona como responsable al grupo paramilitar Paz y Justicia, que actuaba con armamento de uso exclusivo del ejército, uniformes militares y de seguridad pública. El preámbulo de Acteal fue la existencia, no de ese grupo, la existencia de al menos 12 grupos paramilitares que me dijo a mí y a los restos de la Cocopa, el procurador, que existían en Chiapas. 12 grupos paramilitares actuando al servicio de la estrategia de contrainsurgencia. Ya la presencia y las acciones de desplazamiento, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, ya era innegable. Por más que había toda una política del Estado de ocultar lo que estaba pasando y de manejar un discurso de que lo que estaba pasando en Chiapas era un problema de carácter interreligioso o intercomunitario, que siempre es lo más fácil, y además la gente pobre, ignorante, que nada más saben arreglar sus conflictos a punta de golpes, balazos y demás. Entonces, para esos años ya estábamos hablando, en el 97 se tenía ya una documentación de más de 10,000 desplazados, fundamentalmente en la zona Altos, que es donde se ubica Chenaló y la comunidad de Acteal, y en la zona Selva. Eso era una de las estrategias contrainsurgentes, quitarles la base social a los zapatistas, dejando en la calle a las pobres comunidades. Esto era una estrategia y que venía del ejército, por amor de Dios. Entonces, nosotros sabíamos, tratamos de hacer algo. No nos recibió don Luis Morales, ni tampoco la iglesia tomó una posición de decir, oigan, se pueden venir en una situación complicada y quisiéramos. Entonces, se ve que estaban trabajando el gobierno o los militares, porque el concepto de guerra o de conflictos intracomunitarios es un tema que manejaba el ejército. Luego con el general Ángeles lo vimos que él lo dijo así, y terminó en el juicio como un conflicto, entre otros conflictos que tenían los indígenas. 17 de diciembre, desplazamiento forzado, a la fuerza de las armas, para llevar a las personas a espacios seguros,
de muerte segura, espacios para hacer muerte. Kaliki Loksho, Tande Hachawaiti, Yun Kocho, Obocho, las mismicte tabukla, Yun Tili, siempre Chaldike, Keto Salutes, el Dixabas, Vaiti, Milwanech Caldike, Prieti Caldike. Selek un hedge na ochti het each pasel how representante una suendati organización. Que cosas las pasiclas son by hedge las milite wati hunali milvanes calihati prie pero te sali shiko dictale o hati wati oi di sob de caldige le hashaba kobik ti het sa ich pil chile shik o het o sa hati li lo ko dictal ta wati ta bupla hune yo tilisim. Ayun, het se kuchal ja hak ik tas venta libukolil helota ta 97. Ayun het kuchal di zapatista hat tal la sax baik shuk ke prietik skaltika. Ayun ale buna muhna muyuk nok chuno het si al da wai di stal di milvanek skaltika. Muyuk nok chuno hungon te oyun. Bahato kil us yan smuiti vinik anse ali vinika tige stujanok dis armaike. Bekuse tahpasta na lies ichil te oyun dahna bekuse uchi bato tana to wai ichil wai li hato batel muya li bato wai yun kahal oi ti tote ke pe khate ba el pe wai li lo kutigo yan tos baslilet ti bala las sax bai ta shacho balik yan tos ba ope ta wali ti tote ke li hato kutik batel alal tota chalam le kot kutik oi botos kot king kutik ti ta chalame pero mus otes wanik ti ta chalam stok leke hat ale chik lames baki chik milel ti wai chik sakel ta milel ti wai ti chalame ti ke khayo Uhat sta stal ki skutik milele ke khalek ali batanik ta khobel si yutun wa yuli bata khobel li batol li helot ali osmoite ta khobel wa kai tibu o oyek tichil tak le oita yi bel khokh tichil tak bo ti ave khai tik skaldike lah kai tibu oidike lahtun sutel tal lihtun kutik sutel tal khta tichil tak kutik ti utsopolik le ta yi bel khokhe khayin gagal dili ai kutik oi osim semana tili ai kutik ti ta yi bel khokhe kha khet ti hello ti cl kai kutik yun yandos bawati palay yun soles ayila oti tis ayila tis palay ti cristiano ti klie kha khet ti hello 890 tigete Venta Chicalti, bueno, hati di unit di Zapatista, chuk di Prieti con hat contas baik, pero las ventas de hecho ya kun ali sociedad Chicalti kun ili kun grupo li ali muy kuta praktik, hay un tas venta nos la sopan nos pati, pero budi la marketing ti muy Chicalti muy kusi la tahmil childik muy usti ko pati ta ele itu kun sopolun Chicalti ta bola no pati. Hedge kala ligero Chicalti kopet si bal kakal kita kisim kutik kala ligero di kope e kala ligero Chicalti ki mile chamik kus kala diga tiktok kisim kutik muy veamon kutik dis chiba kakal tiktok kisim kutik del kala helu. La palabra de las víctimas no es una versión, es memoria que palpita. Amo now like muy skilek fahaja ven epic one ven epic ocha ne yandos ai gocha ne kill show hud gocha ko ven epic yandos ai gocha bulik otas kantin babu chekilun li echle ke ba kill ocha li yali kali ta bebe bo tikne oite oi tu chano ta anis tu kik
ocha ne baja no te la nak pakutik ocha ne te pata lung kutik la patan pakutik ocha ne wa kai kutik ocha la kamile ocha di chida ne kai abla hetik vikil cha ololetik ne baja ne te pata de kun ocha ne het fue ir matando. Y como se puede comprobar, todo el que quiera visitar Acteal, el lugar de la masacre, al otro lado de la carretera, ahí había soldados, habían soldados. O sea que la soldadesca que estaba ahí y la gente de seguridad escuchó los disparos durante todo el día y no intervino. No es sencillo desentrañar la causa misma, pero sí, vuelvo a repetir, me parece un problema comunitario muy enredado en que los distintos gobiernos hicieron lo que pudieron. No creo me parece una estupidez imaginar que hubiera habido un plan deliberado del gobierno federal ni para provocar la matanza ni para no resolver quiénes fueron los culpables. ¿Por qué los han agredido tanto aquí en esta zona, especialmente porque son un municipio rebelde? Bueno, es que como nosotros pues estamos en una organización de base de apoyo de ZRN, nada más que no quieren pues los priistas. Ustedes no son EZ, son base de apoyo. Sí, base de apoyo como miembros de ZRN, sí, es que así llamamos nosotros, sí. Entonces como los priistas pues es otra parte, como que no quieren pues esa organización de los priistas, entonces lo quieren acabar. ¿Cómo lo quieren acabar los priistas? Con arma pues sí, así hacen pues los priistas, sí. Evidentemente que hay pruebas sobre la relación entre lo que sería el yunque, otra metáfora que explica muy claramente lo que pasó, y el martillo. El yunque es el despliegue estratégico de las tropas con todo lo que ya he explicado en la saturación del teatro de la guerra, y el martillo es la existencia de estos grupos que ejecutan acciones que las Fuerzas Armadas no quieren librar. O sea, es pues todo lo que tiene que ver con lo que se ha llamado, por decirlo de alguna manera, la guerra sucia, ¿no? La que conocemos de los años 60, 70, 80. Sí, las abejas tenemos demandas también. Desde 1992 estamos en contra de injusticia, en contra de Tratado de Libre Comercio, la modificación del artículo 26. Estamos en contra. Igual el Ejército Zapatista de 1990 surgieron ese año de 94. Igual tienen demanda también, pero vimos que nosotros, tanto las abejas, tanto tenemos la misma demanda, tenemos el mismo causa. Pues los paramilitares nos dijeron, nos acusaron que también somos zapatistas, pero nosotros le dijimos que nosotros no pertenecemos a los zapatistas. Si nosotros somos de las abejas, somos neutral y no apoyamos a las armas, sino que nosotros hacemos en vía pacífica. Yo entregué, cuando hice esa denuncia ante la PGR como presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, entregué varios documentos probatorios. Uno de los documentos probatorios fue el manual de guerra irregular de la Sedena. Pero el otro manual que entregué eran como reportes de inteligencia de la sección segunda. Y ahí se hablaba pues de los contactos que tenía Sedena con todos estos grupos. Yo recuerdo además que para el presidente Zedillo Chiapas era particularmente importante. No pasaban 15 días sin que estuviéramos ahí. Es decir, era una prioridad para él, no solo el enterarse de lo que estaba aconteciendo, sino el tener una presencia permanente y sistemática en el Estado. Eso sí, se venía aquí y nos insultaba, se venía a Chiapas cada 8 días. Llegó un momento en que desde el Congreso le dijeron: señor presidente, ¿qué está haciendo usted
¿Cómo se va a Chiapas? Y llegaba a comunidades y desde allí nos aventaba a los falsos profetas, ya no sé qué, nos insultaba a don Samuel y a mí. En octubre vino Monseñor Vera por ahí. Yo no estuve presente en la reunión, pero supe que le había entregado una carta al subsecretario para que se le entregara al secretario. Y que era para Zedillo. Y eso finalmente salió a la luz muchos años después, en los testimonios mismos de Monseñor Vera. Y sí, efectivamente era esa carta, en donde le explica punto por punto lo que está sucediendo en los Altos de Chiapas, exactamente en la zona de Chenaló. Y así es que no pueden decir que no sabían. Ahora, la inteligencia militar estaba en el tenor de buscar los elementos para situar a los paramilitares de tal manera en que sucediera un incidente que ameritara la presencia del ejército. Y ese fue Acteal. Los militares y la policía sectorial y la policía de seguridad pública fueron los encargados de enseñarles a la gente civil, a la gente indígena, en el uso de armas. Porque de repente aquí en Chiapas, en nuestras comunidades, empezaron a ver gente portando armas grandes. Si nosotros somos indígenas, somos gente de escaso recurso, pues si no tienes recursos, pues ¿cómo puedes comprar un arma? Pero el gobierno lo facilitó todo, facilitó recursos, facilitó armas, facilitó entrenamiento a través del ejército. Días antes de la masacre, intimidaciones y amenazas en Yibeljó, Quixtic y Colonia Puebla. La población huye a campamentos seguros. Bueno, escuchante vaina, jamete la tajibe hojne, bueno, le sud kutiktash tukun, le sud kutiktal, le och kutiktal de dia. Bueno, le chikadik ti yash kemale le burpitik, bueno, muyuk bito huno lek kong kutik le burpitik stop. Yun til dis kadik te kuts kalar tike, yun muyuk shamas kan bilun kutik yun til och kutiktal stoke. Bueno, la kutik muyuk spawo tikope. Teo no stom la hetiko, teo no stom la hetiko. Het le suhat kutik ta man back to Isuhat kutik ta recuperación o el chane y buen esto que ne bueno hoy kuni cafeta kucha las kit suhel ta mantu las mantu esto que es muy uktakan ta mancha tu ne pero su bilune khata kan khushul to teh bag tale hayun la mantu que ne ta posto teh bag ta esto que es chane hayun la mantu tu que pero muy la pick tuk tu esto que hoy ale la yichek te priatika khano la man bikni khano la man bik la yichek es hayu kha es tu vaya pues recuerdo que mi papá él sí no quería agarrar armas, es que vinieron los paramilitares que les obligaron a que mataran gente así nomás por gusto pues, pero mi papá no quiso matar gente así por nada más. La pobre gente no tiene culpa de que los maten. Mi papá no quiso y pues como no quiso ya vinieron con nosotros. Y salimos en Quixtic, llegamos aquí en Acteal. Aquí fue donde ya nos agarraron a balazos, murió mi mamá, murieron mis dos hermanas mayores, yo soy el más chico de todos. Mi papá también le tocó no sé cuántos balazos, pero sí fueron varios balas. ¿Alguien habla español? ¿Alguien habla español? ¿Quién sabe hablar? ¿Usted? ¿De dónde vienen? Somos de la comunidad de Yibeljó. Nosotros no queremos guerra. No queremos que la gente se mate. ¿Se llaman abejas? Sí, sociedad civil, las abejas. Las abejas. Sí. Nosotros no queremos que se maten entre campesinos. Nosotros no queremos matar a nuestros compañeros. ¿Quiénes son los que están matando a los compañeros? Son los priistas. Desde el momento en que el ejército prepara a esos paramilitares, que fueron los que no solamente en Acteal, sino en varias comunidades de Chiapas en ese momento, que asesinaron a personas. Acteal no es el único grupo. Acteal fue de los más indignantes porque mataron a mujeres y niños. Por supuesto
que el jefe máximo del ejército mexicano, el presidente Zedillo, que no supiera cuáles eran las estrategias que los militares tenían en Chiapas. Eso me parece estúpido. Estúpido. Si era el presidente, si en esas condiciones estaba el presidente, no merecía, no podía ser el presidente de México en cosas tan delicadas que no tuviera y que dijera que no sabía. No teníamos un pobre estúpido en la presidencia de la República. Claro que sabía, por supuesto que sabía. Y como es el jefe máximo del ejército, claro que es el principal culpable de eso. Bueno, tahnotik taholtik ngumi kelohtik tahnotik taholtik juno uji kochane. Kalahagro kuluga chibuga mushlas maxkoda juno oi tiheres mush alkundi hay. Juno oi chanat kundi hati oshi chega hadis chabal kopik yandik parati. Hechkudal yasak al hechkudal Puebla que choro que hechkudal Canolal. Hechkudal Pechiquil y tatikestik. Hay uno hash chabal porque cochani hay un uno tía hot pero mucho algo de calle. Pues por favor, si sabemos que ahí estaban, por amor de Dios, por amor de Dios. O sea, que el jefe del ejecutivo es el jefe del ejército. ¿Por qué no hubo sancionados personas que van a asesinar mujeres y niños? Solamente porque traen un arma. ¿Dónde estaban las armas de las abejas? No, nosotros que estábamos ahí en ese momento en el calor, lo sabíamos todo y la sangre se nos pone todavía caliente el día de hoy. Este grupo que asesinó a 45 personas, y no quiero olvidarlo, incluso lo anoté porque fueron 25 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y niñas, y solo 9 hombres. Y digo solo 9 hombres porque aquí estamos hablando de un feminicidio y de un infanticidio, cosa que no se ha remarcado lo suficiente. Aquí hay un verdadero crimen de Estado, pero que además es un preámbulo de lo que vendría después ahora en nuestros días con tanto feminicidio. 25 mujeres, 11 niñas y niños, 9 hombres, 45 personas asesinadas, 4 nonatos, al menos 26 heridos graves. Todas indígenas, todas de pueblos originarios, sin tierra ni cielo. La herida sangre, el herido sangre, la vida sangre. Bueno, cham diletis me, bueno, janstuke, cham junto, bueno, cham ali. O kuts kala descaligli no por chicto, la familia descaligli. Chobotli chamanole.เป็นลิโอชันอีกแล้วเลยบุกทารถจันลิโอชบาแต่ยันชิงมุยแต่ยันหักบุกแล้วสปุกสบายก็ชินนี่เฮจโอชินนี่ขี้เล็กว่าบุชอีกิลุนลิคอมเอว่าชิวขยามแม่ข้าจะเล็กอีกิลิคอมสกัดติกลีแต่อันนี้อยากกดแบบโอติแกโอ้ยชิดทาลิกยันที่ขี้โอจะเตลแต่อันนี้สติวอีกคนนี่เฮจโอจะบุกแล้วสติกสบายก็ท่าชิยัลลานิโอท่าโอจะนี่เฮจชัลติโตดเมสกัดติเอเล่ทาลานิโอชิตาโลยายโอจะสกัดติโกนี่เฮจนี่ Según la versión original, que fue la que oí de los testigos, eran 2 círculos de paramilitares, el primero y el segundo. Comienza a disparar uno de estos círculos, al parecer el que estaba más atrás, se salen apanicados y se vuelven a hincar frente a la ermita y ahí vuelve otra vez la masacre. Y entonces empiezan a correr, a refugiarse debajo de peñas, se van hasta abajo, ¿verdad?
Bueno, bun sekali ali kalau kai saya ket sekali beno ti oleh tiga beno lah kalau dik sekali ti aku sepatanan banyak kecun sekali lele lah patanan pakuti kecun ali kalau ojik tal ti paramiliter ni beno oleh li hati kutik badal li pat kutik unos 40 metros leta tapi oti sekali kecun hati oyun kutik ti kalau kot sekali ti paramiliter siik ti oleh tiga chok kas ta mol mel chok avanik lah tu unik kusis koldatik dije li oyik ti seguridad pública es habla gente que koldal ti ni dos ta escuela sekali ke lex elohital skelo kutital sekali ti seguridad pública pe muy kusi las básico tenos oyiko peche de sopolik ti de seguridad pública. Lo que yo pude advertir, no porque tuviera imaginación, sino porque se desprendió de las declaraciones que yo escuché, fue, primero, que había sido un enfrentamiento entre dos grupos en virtud de unas minas, de una mina que se estaban disputando su explotación. Y también en respuesta a que había sido matado un joven, hijo de uno de los líderes de las personas que se encontraban en Acteal. Se han querido inventar otras cosas. Sin embargo, Acteal no fue sino nada más el resultado del enfrentamiento de dos grupos sin que hubiera habido o yo no encontré relación alguna ni con el Ejército Zapatista ni con ninguna otra causa que lo hubiera podido motivar. Pues mira, yo escucho esto y se me hace indignante y por lo falso, ¿verdad? Primero se apropiaron de la versión oficial del gobierno, del famoso libro blanco, de que fue enfrentamiento entre grupos religiosos, presbiterianos y católicos, lo cual ya comenté que es falso, porque sí había buena relación de trabajo pastoral, incluso traducción de la Biblia, que sí fueron cooptados mayoría de presbiterianos en el grupo que masacró. Ahora, el grupo masacrante no fueron 4 o 5, no, se habla de más de 100. Hacen una investigación de los hechos, reconstruyen la escena, van madrazo al sitio, hacen una comisión y sacan en un año un libro blanco. Nadie sabe cómo trabajaron, ni qué sacaron, ni nada. Lo que sí se sabe es que llegan a la conclusión de que el motivo es de índole religiosa cuando no lo fue. Era muy fácil decir, a ver, ustedes revoltosos religiosos, ¿a quién culpan? A la diócesis de San Cristóbal, a los evangélicos. Y se zafa el gobierno, tanto el local como el federal, quedan indemnes, diciendo, no, pues no es nuestro problema, son sus pleitos religiosos. Nosotros tratamos de mantener una tolerancia religiosa, pero pues ellos no quieren. Era muy fácil. Evidentemente que los conflictos en las comunidades indígenas se dan en toda la geografía nacional y siempre vamos a encontrar con que hay pues, conflicto por un ojo de agua, conflicto por un lindero, conflicto por un ganado, conflicto. Es decir, eso no explica absolutamente que alguien quiera organizar una cuadrilla de matones y arrasar de la forma como lo hicieron en Acteal. O sea, son explicaciones baladís, interesadas para salvar al Estado de sus responsabilidades y que evidentemente incluso llegaron a plumas que tampoco quiero yo mencionar, que merecían algún tipo de respeto y que a partir de haberse prestado para encubrir el crimen de Acteal, realmente cayeron en la ignominia periodística o académica. Es la naturaleza del mexicano, que muchas veces ante un hecho hace historias, pero la verdad de los hechos es lo que le he mencionado. Yo no pude detectar ni por asomo la presencia de un grupo paramilitar.
แต่ไม่ยกชาโอจ่านี่ฮะฉันให้สักขัลโอจ่าบ้านนี่ฮะจะยุนฮะกุศิติชขัลบาเตลิขายกุศิติชอลบาเตชขัลติเกยุนฮะเมเลลเจกเนี่ยมาอุกตะนกเชกุจะละขัลชาโอจ่านี่ฮะก็จูนโอชขัลติจะอาฮวาลิลเมชิจิกบาเตลิขายกุติกเลียกว่าก็จูนโอจ่านี่ก็ยายโอจ่าอาฮวาลิลชาลวิกบาเตลอชขัลติยุให้สักการโอจ่าบุญสักการจะก็จูนก็ยายมาอุนเมโอชกติอายติดโดอิลมาอุบุนกุติกติสโคเมล่าเมลติฮีโอจ่านี่ยุนฮะเมเลลโอเจกุศิชขัลบาเตลเนี่ยฮะบุญลิโอยุนเอชกุนสโคโตเจก็บาปาลาเจลุนมีนาลุนสโคโตลฮะโอจ่าตะการโนก็จูนโอชขัลติจะอาฮวาลิกุศิชขัลบาเตลโดอิลกุติกขุตุนี่ Desde las 12 del día, Rosa Leituante se pone en contacto de manera directa con el secretario general de gobierno de apellido Tobilla, y el secretario dice: nosotros no tenemos ningún reporte de que haya sucedido nada. Tenemos un reporte de que al parecer hubo algunos balazos. Por la noche el obispo Samuel Ruiz nuevamente les dice lo que ha sucedido, el reporte que él ha recibido, y nuevamente el Estado lo niega, dice: aquí no ha pasado nada. Los policías estatales que están cercanos a Acteal hacen un dormir y el reporte que no sucedió nada. Es absurdo porque la balacera estaba en pleno apogeo, ¿no? Entonces hubo una acción no solamente concertada, sino encubierta, buscando invisibilizar lo que en ese momento estaba sucediendo. Yo recuerdo perfectamente ese día porque tuve la oportunidad de estar con el presidente muy temprano. Básicamente apenas se había enterado de los hechos y tuve la posibilidad de conversarlos con él en privado. Vi a un presidente profundamente afectado. Vi a un presidente que le dolió muchísimo el hecho y el acontecimiento. Vi un presidente, híjole, lo voy a decir así, pero destrozado anímicamente por lo que había pasado. Pero el mismo gobierno manda a recoger los cadáveres y los apiñan. Atrás, ahí los apiñaron y ahí derramaron la sangre porque estaban apiñados los muertos. Y es donde se considera la tierra sagrada porque ahí hay sangre. Ahora ha surgido un manantial ahí al lado. Raúl Vera fue a ver a su amigo porque ahí eran compañeros de la escuela. Allá Gobernación hizo una gritoniza espantosa, a Choifet. Habían sido compañeros en el CUM. Entonces yo me quedé afuera porque no me invitaron a pasar. Está bien. Pero una gritoniza sí se oía en todas partes, del uno gritándole al otro, que ustedes sabían que por qué y ahora se murió y que se... Y el otro terminó renunciando, Choifet. Pero el daño estaba hecho. Entonces yo sí creo que hace falta una buena y seria investigación, no solo en ese caso, en muchos casos en México. No los hemos hecho y tenemos ahí una responsabilidad muy grande. Si lo mandan a una persona para que vaya e identifique rápidamente los casos, bueno, entienden que hay una pregunta. 2, probablemente hay una instrucción, si no la gente no se desplaza y no llega ahí con un grupo de personas. Y 3, me parece que hay un mandato. Ustedes me arreglan eso, ustedes me circulan eso, ustedes me delimitan eso, ustedes me empaquetan eso y yo no quiero ir. Ahora, ¿quién dio esa orden? Esa es una pregunta importantísima, porque es una pregunta que no toman los agentes de la policía, no toman los militares, y tiene que subir de más. Pues está involucrado el secretario de Gobernación, el presidente de la República mismo, el procurador general de la República. Eso se tiene que tomar en una esfera y los que van ahí al campo son ejecutores de orden. No, y mire, y lo digo con vehemencia, lo digo en forma rotunda, lo digo en forma categórica. Yo puedo decirle que durante un sexenio yo no recibí una sola llamada de Líbano Sáenz, ni una sola llamada del señor presidente, ni una llamada de Jorge Madrazo diciéndome que
gobierno tenía interés de una resolución en tal o cual sentido. De ninguna manera. El mismo día 22 me llamaron a Los Pinos y estuve en una reunión con Liébano, con Jorge Madrazo, y unos segundos estuvo el señor presidente. Se le advertía profundamente preocupado, triste, consternado. Pues claro, no va a haber un acta donde diga, a ver, señor subprocurador, va usted y tiene usted 24 horas para identificarme a los responsables. Puede uno entender o reconstruir la mecánica del subprocurador con esa orden. Mientras el poder político puede sostener, el propio poder político que abrió el proceso, su narrativa, puede tener un control sobre sus agentes, etc., usted se sostiene tu versión. Pues la que más me preocupó fue las escenas cuando conocí cómo la propia autoridad movió los cuerpos para tratar de ocultar la tragedia. Creo que es uno de los mayores errores que se repiten regularmente con la propia autoridad, siempre queriendo ocultar, minimizar, esconder el alcance y la gravedad de los problemas. Cuando tú no puedes controlar la totalidad, porque entra un agente, porque entran los medios, por lo que sea, porque forzaste las condiciones de la realidad, queriendo que el proceso judicial validara lo que tu hipótesis o lo que sea, probablemente hubo un error. Ese sería el lado menos grave de la historia. Pero a lo mejor hubo un forzamiento, es decir, vamos a decir que este fue, pues este fue, o que este no fue. Yo creo que aquí pasó algo de eso. Urgía que el gobierno de la República diera una respuesta. Y en ese sentido sí se ve que desde un lugar muy elevado, de altas esferas políticas, se instruyó cerrar el caso lo más pronto posible. 45 muertos de Acteal, increíblemente ultimados por una violencia que podía estar generada por el mismo gobierno a través de estos grupos paramilitares. Y el hecho de que quedaran impune y de que pues hasta cierto punto se encubriera esto, haciéndolo aparecer ante la opinión pública como un acto de conflicto entre las comunidades indígenas. Pero sabemos que fue un acto de terrorismo. Eso es lo que hace a Acteal un hecho paradigmático. Así se trataba a las comunidades indígenas, con una falta total de respeto. Pues eran razones de carácter económico, y más cuando desafortunadamente, lamentablemente, es una zona pues con precariedad económica manifiesta. Entonces eso fue lo que motivó este enfrentamiento. A ver, nunca es fácil decir la verdad. Eso les pasó a estas personas que viven allá porque las comunidades son muy complicadas. Usted sabe, Chiapas son muy enredados. Esta gente de origen indígena, fíjese que no se puede con ellos. Es que, a ver, gobernar México siempre ha sido un dolor de cabeza. Pregúntele a Benito Juárez. Perdón, todos estos estigmas absurdos que en realidad son mecanismos de cobardía, de tomar distancia. Y bueno, si eso parece un hecho aislado y lo podemos encapsular y cerrar, asumimos una fuga hacia adelante que no va a volver a pasar. Hayun kuchalikot kutik tash oye ven abu bakutik muyuk nakutik hayu ven tsots tiboko lahkich kutike ven abu bakutik muyuk vel kutike muyuk chamaru kutike ven tsots lahkich bokol kutik tilah kutik tasik lilah kutik tawo tikala teu kutik tash oye kala likot kutik ta campamento to ven kush bokol kutik chuk kalam kutik hayun
Estos benzots las kiltik a la lo que está desplazado. Está 3 de enero el para el soldado. Skalats anti kuchaluk la muyuk opsi pejano kan kuchaluk sisim tasun kutik. Yo lahna kutik te kuchalo no está acte al helo sto que te kapalik ti militare ti seguridad pública ti sto que hay un kilo kutik son los ochane que escuchal de hoy to come in le kuchalitos onda na kutike yon ti soldado etike kil kutik escuchte kuste ta carro te paramilitar etike ti seguridad pública etike escuche te carro paramilitar chanoi shana ta 3 de enero hoy lo que está periódico lo que escotol le alimentos la que chboch calvo un de que to escucho col al chial sos helicóptero chaisho bomba de gas santos batiboko la kayo hayo mugnos ale lekun ontona la kaikutik hayo pues khalili ay kudik tash oye peto bin epokol stamte ko na kutik stamte ko si oy kutik kom ti na kutike ti kala kutike ti kusi oy kutike koman kutik pero las ham un kutik no stok ti paramilitar etike las bok anik ti na kutike la yel anik ti kusi ti oy kutike skotol moyo se kusi oy bul takutik ben abun takutik alali och kutik tal jam vuelta la an kutik retorno yun kuchali kutuk shamu 4 años que hay kutik está desplazado pero to abut malah kai kutik le kupa to kutik pero kus khalili ay kutik ben abut kutik ben ich boko la kai kutik kayong ta page chkal. Atacar un grupo con el perfil organizativo, de resistencia también que tenían ya de varios años atrás, era un mensaje muy claro para las comunidades. Y a fin del día, dejar muy claro que quien sigue mandando y quien determina su concepto de paz, pues no son los pueblos que se levantan, ni los pueblos que sueñan también desde una concepción como la de las abejas, de más de paz y de una propuesta de transformación positiva de conflictos, pues todo lo que atente contra los intereses, el estatus histórico de quienes son los dueños de la hacienda chapaneca o de la hacienda de México, no va a ser tan fácil. Y entonces o se aplacan, ¿no? Pehaja tahkan kuti kusha senchich alel skaltik so washing pes batilik stoy tal ta ora tahkan tik oyuk chapanel skaltik kucha skaltik ti ech vokoleto es leplakich kuti vokol di lok tahna kuti ep kusich ai kun kuti skoto tahkan kuti ochane chane hat tahkan kuti oyuk chapanel oyuk skelo tal ja ahvalil ot to skaltik kuti tik ai kun tik oti vone skaltik he chane. Yo creo que es esa fractura social, ¿no? Falta de solidaridad, de mirar a la otra y al otro como un igual, lo que ha hecho que el país sea también tan violento. No todo se ve a las armas, a las drogas, a los cárteles. Es toda una forma de ser que auspicia, ¿no? Y garantiza sistemáticamente la violencia. Y se genera una red que forma parte de la cultura política autoritaria en la cual pues a los amigos se les da gracia y justicia y a los enemigos justicia seca. Es una frase muy común en México. Es el pacto de impunidad que va creciendo y se va sofisticando y se va cambiando dependiendo de cada estado, porque no hay una sola fórmula de impunidad. Varía. La impunidad que Carlos Salinas le da a Raúl Salinas de Gortari, a su hermano, es muy diferente de la impunidad que Vicente Fox le concede al general Macedo de la Concha, que había sido procurador de Vicente Fox y que había sido agente de la Federal de Seguridad, a quien debía investigar. Yo creo que se continuó la misma política para minimizar y ocultar la gravedad del problema. De ahí la importancia de que hayan acudido a organismos internacionales las familias agraviadas, porque la consigna gubernamental fue en todo momento ocultar el problema, minimizarlo y tratar de darle carpetazo a la investigación.
Cuando nosotros decimos no vengar, sí perdonamos. Aquí tenemos que aclarar, las abejas, los familiares de las víctimas, cuando sucedió la masacre de Acteal, no tomaron armas, no vengaron. Primero, por el principio que tenemos las abejas de la no violencia. Y segundo, porque nosotros no tenemos naturaleza salvaje. Cuando perdonamos, significa que no tomamos venganza. No olvidamos porque queremos exigir justicia. Entonces, después de la masacre de Acteal se denunció, se solicitó la intervención de las autoridades de Procuración de Justicia aquí en México. Pekuyun ale muyuk tahpaktige peyun mukolek miyun tahpaktige ke cihmilwane ke cihmahwane ke mustak khalek oyhun ontonal deme muhpaktige hech ocha astukne yun le tak anti hun ontonale tak anti muyuk shakope ti muyuk shiele ti muyuk shae muyuk sha at ontone tak an ocha ne tak an olekse hun konton dikli oyun dahnane li hun kon ocha ne wei ma okusi hutuk ma kahve me oyne hun kon dak el ocha ne me hun ontonale khadak an ocha di hun ontonale yun ti mil baile ti kontra ne baile yun ma mushkota koncha ne yun ma mushuch kai ocha ne to mal si oyun ja ti mil baile ti kontra ne baile yun khadak khash kushat kon ocha me lak hun konton oita oyun da tahnane tahpara gene kha kushat kon kai ocha ne Kaldik le kuchal kaldik ti pasaro ahwali ti kaldik er benos kaldik ti khas paso hik kaldik ti kop ojalas likesik ti kop las chanum tasik kaldik ti ejército tax kaldik ayigle pero un kai bune muy kusi mas das kaldas vendatile yun kaldik le you know ha yam te lik khalas likesik khalas las spasik ti chopol kaldik litas vendati kusti kalgo dige yun le muy kusi chopol kai yun agos tohik y agos yichik chapanel kaldik dile Te hech kusan skaldik te Japan tak andike bueno not skanda shotkin suduk mulik ti amtele dige ti akhwale di skaldik jun tek khas las mulin ge jumug las kalita ora las malik cham apti ti chilak dige la las kalita khunchim nos kaldik ta junik ti bati chim tu pas kaldik oi galte tik pa hechga muksbu ap mil balti hechga pero ta sventa ti khalas milik ti bochom smul ti bochom ostis uta kope hechun ma okte te alis tukil di bati gestorek hayo hates kutes osmulik ti chaban man gestorek El desplazamiento de 97 hasta 2001 pues fue un gran sufrimiento. Cuando retornamos pues no hubo el desarme, no hubo castigo de los paramilitares.
Y nosotros seguimos sufriendo allá cuando llegamos, porque no tenemos casa, no tenemos animales. Empezamos de cero. Por eso nosotros le decimos retorno sin justicia. Sí, hay la constatación de que como sea, priva la impunidad. Ninguno de los que planeó el acontecimiento está en la cárcel. El pacto de impunidad se construye es como una de esas figuras de papel maché que la vas cubriendo de gasa, que luego le pones una plasta de un color o de otro, y luego otra gasa y otra gasa, y hasta que tiene, y para entenderlo tienes que ir cortándole las capas a la cebolla, como diría Günter Grass, para ir acercándote a la verdad, pero cuando ya vas a llegar al corazón, se echan para atrás. Amnistía Internacional tenía registrados numerosos crímenes contra las comunidades indígenas y todos tenían como característica que las autoridades no habían intervenido para reparar el daño y para generar una respuesta jurídica por los acontecimientos tan graves como estos. Retorno sin justicia porque no han desarmado a los paramilitares, los que nos amenazaron, los que nos violaron nuestros derechos, porque no fueron castigados, no llegaron a pisar el cárcel. La restauración de la armonía es elemento constitutivo para la justicia, y la justicia no son los tribunales. Es también a veces los tribunales, pero ¿qué es lo que da sentidos para poder seguir viviendo y recuperar los sentidos de armonía, de convivencia, de respeto, de quién lo permitió, quién lo hizo, quién lo financió, quién ha lucrado con esto? Entonces, esa es parte de la verdad que no quieren ningún gobierno que se sepa, porque al saberlo están traicionando los pactos de impunidad de quienes se ofendieron, se siguen sintiendo ofendidos porque nuestros pueblos, en este caso los pueblos indígenas, decidieron decir ya basta. Hasta que funcionarios públicos de alto rango, de alto nivel, sean llamados a tribunales para comparecer y deslindar responsabilidades, podemos decir que está haciendo justicia. Mientras no se llame a declarar los funcionarios públicos, los exmandatarios en este tiempo del 97, no podemos decir que se está haciendo justicia. Creo que la Corte Interamericana puede catalogar la masacre de Acteal como una ejecución extrajudicial sumaria y puede establecer que es un delito de lesa humanidad. Esto lo volvería imprescriptible el delito e implicaría para el Estado mexicano la obligación de investigar, de seguir investigando. Lo que quedaría pendiente de investigar es quién estuvo detrás de esto, toda la estrategia contrainsurgente. Todo el esfuerzo que hizo el Estado mexicano es de encubrir. Cuando vimos eso, las abejas solicitamos la intervención de una instancia internacional, acudimos al sistema interamericano. El 2 de marzo de 2005 se envió una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tuvo que pasar 5 años más para que la Comisión Interamericana dijera, voy a conocer el caso.
El caso en el sistema interamericano ya tiene prácticamente 20 años. Eso también llevó a las víctimas, o a una parte de las víctimas, a replantearse si el sistema interamericano realmente podía resolverles la controversia que habían planteado. De 2010 tuve que pasar otros 5 años más para que convocara a las dos partes. En esa audiencia de fondo, el Estado mexicano negó su responsabilidad, negó totalmente ese plan de campaña Chiapas 94, pero al final dijo que si bien no reconoce esa responsabilidad, dice que está en la mejor disposición de iniciar un procedimiento de solución amistosa con los peticionarios y sus representantes. Y la representación de las víctimas, que estaba representada por el Fraiba, dijo de que no, la solución amistosa no, entonces que continúa con el trámite del caso hasta el informe de fondo. A mí en lo particular me llama la atención que después de 13 años de emitido el informe de admisibilidad y no obstante que las víctimas han estado impulsando de manera continua a través de escritos, a través de pronunciamientos públicos, que la CID emita su informe de fondo, no lo ha hecho. Después de una audiencia de fondo, no hay un tiempo determinado para que se emita un informe de fondo. Entonces pueden pasar 2 años, 3 años, hasta 10 años pueden pasar. Y hay un dicho de los abogados de que cuando la justicia es tardía, no es justicia. Porque ese también es un tema central. Mientras estás litigando, el litigio es muy duro, es muy desgastante, ¿no? Es caro, le ocupa mucho tiempo, estás esperando una solución mágica que a veces no llega, a veces crees que la sentencia va a tener un efecto sanador, y puede tener un efecto sanador de algo, pero no tiene un efecto normalmente sanador de todo. En el periodo 2013, 2014 empezó una reflexión por parte de los sobrevivientes. Si no llega la justicia y siguen falleciendo los compañeros, ¿para quién sería la justicia? ¿O hasta cuándo? De ahí surge el consejo, de ese proceso de reflexión. En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos acreditó como peticionario del caso. Entonces, nosotros consultamos, hicimos una reunión y dijimos nosotros que no, que nosotros queremos, en 2015 dijimos también que no, que nosotros queremos que se continúe el trámite del caso hasta la emisión del informe de fondo. A finales de 2017, ya en diciembre, establecimos una asamblea permanente, porque nos empezó a preocupar de que seguían falleciendo los compañeros. Entonces, en esa asamblea permanente, el 22 de diciembre de 2017, las víctimas resolvieron de que no queremos que más compañeros fallezcan, vamos a explorar ese procedimiento de solución amistosa. Establecimos comunicación con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, con el maestro Alejandro Encinas. Fue un 23 de diciembre de 2018, ya cuando el gobierno mexicano nos dijo que ellos no tenían una propuesta, nosotros empezamos a trabajar una propuesta, escuchando qué es lo que quieren las víctimas, qué es para ellos, las víctimas, la justicia. Empezamos a buscar información sobre qué es una solución amistosa. Causa mucho ruido solo por el nombre, solución amistosa, pero tiene un sustento legal, tiene un marco legal, y es una alternativa jurídica que promueve la misma Comisión Interamericana. El 29 de agosto de 2020 sostuvimos una reunión en Oaxaca con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Esmeraldo Arazumena de Troitiño, para que este acuerdo de solución amistosa tenga el aval de la Comisión Interamericana. Le dijimos, es que la Comisión Interamericana debería cambiar ese nombre. ¿Cómo puedes establecer un acuerdo amistoso con tu agresor? Debería llamarse un acuerdo pacífico. Ella también entendió esa razón. Entonces, una vez tenemos la propuesta, continuamos con, establecimos una mesa de trabajo, un mes de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas. Es la misma postura. El gobierno mexicano es responsable por acción, por omisión y por encubrimiento. Así está plasmado la propuesta que presentamos. Se tardó, desde 2018, la solución amistosa se firmó hasta 3 de septiembre de 2020, a nombre de 30 víctimas.
El acuerdo de solución amistosa para el Consejo de las Abejas de Acteal es un instrumento jurídico. No soluciona, abre una alternativa para buscar responsables materiales e intelectuales de un crimen de lesa humanidad. No hay amistad con el agresor. El gobierno mexicano sigue sin encontrar responsables. No ha reparado el daño en forma integral y de ninguna manera ha garantizado la no repetición. Es un acuerdo que el gobierno mexicano está obligado a cumplir y es un instrumento que, de incumplirse, es posible judicializar. Bueno, shkaltik alal hoy shkaltik hoy chimbal de loy chukti ahwalil ya hambe tak ahwalil bueno set shapa ja ne pgala lek shay shkaltik hoy shap chimbal de loy ti ahwalil hoy shay shoti ge bueno shoti chukti organización yo te tas parti de kop shkaltik. Por eso consideramos que es muy importante lo que se han venido trabajando en los últimos años, porque ya son más de 2 años en los que hemos tomado ya la decisión de esclarecer esta situación, atender a las víctimas, a los sobrevivientes, para garantizar no solamente su derecho a la verdad, sino una reparación integral y el derecho a la no repetición de estos hechos. Lo que este gobierno ha podido hacer son actos simbólicos. Siento que la reparación, aunque fuera en esos términos que para muchos es tibia, es un paso adelante, que no se le niega esa condición de un crimen de Estado. Y reconocer que el Estado tiene esa responsabilidad y procurar alguna forma de reparación es algo excepcional. Bueno, tenemos que reconocer que toda pérdida de vida humana es irreparable y que la reparación debe entenderse no solamente como un acto de justicia, sino para generar las condiciones para que estas personas que fueron víctimas de la violencia puedan reconstruir su proyecto de vida. Y esto pasa por combatir la impunidad, pero también para generar las condiciones para evitar que esto vuelva a repetirse. Tasco shkaltik tile solución amistosa shkaltik eveno le neveno yunali hechkutal likem skopla dile eveno yunali hati ahwali shkaltik las pas manda shkaltik ti buk optilia hayun muyuglek chapane junti shkaltik ti ta interamericano shichalike hayun la yishkanel ti vai ti kusila vale hayun le ne ale jun khata angkutik ti akos tos multi ahwalis kaltika yun khalas ya mantal ti bu mil bait dia het ali ti vai ti kalbonek ali khaja vai ti kuchal de das venda yun ali ti ahwalil yo khats kan chules es zumal oste zapatista khadi yun ali ti ahwalile ans ti talti ben chopol glita lumal tike Ganz tik tal ti usitik lo que sí te gaset lo que sí te mira pero escuchar de zapatista hachak ta ayel ti muy uklek ti ven utin tael ti ven skotole hayo juno ta kop yich o hayo vai escuchar hato los el spasik chuk zapatista ti ahvalile pero mucha ta ota hundik paraje un bulto lik alal ta lumal kutigu mau nosti ahvalil skontris bashuk ti zapatista li tok alal bulta ta paraje kutik ta lumal kutik bu kutik ti pobre un kutik ke bu kutik ti me un kutik ke mai khach. Es que es un tema complicado porque si lo ve uno desde fuera, evidentemente el anhelo de las víctimas es el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, el castigo de los responsables, pero también la reparación del daño no vista en términos netamente pecuniarios. O sea, la reparación del daño va más allá de las garantías de no repetición que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con políticas públicas que vuelvan a recomponer ese tejido social que hasta la fecha no se ha totalmente solidificado. Pero también tiene que ver con otras cuestiones como rescatar la memoria histórica de lo que sucedió y
esa parte las víctimas tampoco pueden renunciar y resuelve temas muy humanos. Muchas de las víctimas estaban en una vulneración precaria, o sea, solamente las víctimas pueden saber qué es lo que sus necesidades. Por otro lado, es loable también que otras víctimas hayan decidido resistir y seguir el camino hacia adelante y al final ese camino pues va a desembocar en un informe de fondo. También quiero señalar que este año solicitamos a la Comisión Interamericana que individualizara a las víctimas y presentamos una petición agregando 82 personas más. Buat tamda kondis kali alal jenis kali nocol dah baik tadi ke. Yang kalau jaldi kata jori lagi kerja shipung kom di kanet las tu subil hasun tu kali ke cim belda operasi nak kich. Cuma sta kich kipai kosi olik dah kuch. Mungkin sta kayo hates bah olik dah hol tiga macam tu. Kayo hates dia mesti ada kondi ke. Si en este momento o en estos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera su informe de fondo y en ese informe de fondo individualizara a las 81 personas que pertenecen al grupo que celebró el acuerdo de solución amistosa, evidentemente estas 81 personas serían parte de los peticionarios que acompañarían la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente serían las personas, las víctimas representadas por el Centro Fray Bartolomé, sino también las 81 personas respecto de las cuales nosotros solicitamos la individualización como víctimas. Serían los dos grupos los que serían los peticionarios, los demandantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. de solución amistosa, bueno, mus koduluk las kolda de neo, eptos kan skalik di kan kolda oskalik di leti bojo di skalik di komunik también ada atole eptos kan oskalik di lene, muyuk tu chaban biskodo di kusiti kota paselos. Ojalá pronto la Comisión Interamericana emita su informe de fondo y bueno, el camino seguirá seguramente hacia la Corte Interamericana. La solución amistosa que suscribió el 3 de septiembre no se ha cerrado. Decimos nosotros que está en vías de cumplimiento. Y la solución amistosa no se acaba la lucha, porque no solamente es masacre de Acteal, es todo el conflicto que sembró el gobierno mexicano, es todos los daños, es todo el agravio que causó a la población indígena, a la población civil, a la población de las abejas. Mientras el Estado mexicano no reconozca esa responsabilidad que tuvo en ese tiempo del 97, la lucha va a mantenerse. Porque nuestra lucha no empezó con la masacre de Acteal. Nuestra lucha empezó mucho antes. Lo tenemos muy claro. Vamos a firmar la solución amistosa como un punto de partida para iniciar algo. ¿Qué sigue? Nosotros sabemos qué sigue. Pues sigue, nosotros sabemos que el gobierno no va a garantizar esa condición de no repetición de hechos. La situación del país se torna sumamente conflictiva y esta guerra que es ahorita contra los pueblos indígenas zapatistas se extiende en todo el territorio nacional, porque en todo el territorio nacional no hay movimiento que no tenga encima tanto por un lado al ejército y por otro lado al crimen organizado, pidiendo derecho de territorio, derecho de venta, derecho de todo, lo cual nos hace ver pues que evidentemente estamos ante una situación muy riesgosa que pudiera tener su
digamos, su explosión en Chiapas, como en el 94 se dio, o en un determinado momento una explosión en otro lugar del territorio nacional que no sabemos. Porque las cosas son preocupantes en donde quiera que veamos, hay una preocupación. Lo he estado reiterando durante estos días en diversos medios de comunicación y lo vuelvo a decir ante ustedes, de que están dadas las condiciones para una masacre de esas dimensiones y aún mayor. La tarea del Consejo, la tarea de como comunidades es que se cumpla el acuerdo de solucionamiento con cada uno de los componentes, con cada una de las medidas, que se cumpla con respeto a los derechos humanos. Y la otra tarea es, que es lo que nosotros, la tarea que nos propusimos, es llevar este modelo de paz que tenemos a las comunidades, porque mientras nosotros nos autogobernemos, porque mientras pensemos, nosotros tengamos esa capacidad de pensar, el gobierno nos ve muy peligroso. Y nosotros vamos a estar aquí, pueden pasar años, vamos a existir y vamos a persistir, porque mientras exista la tierra, nosotros vamos a estar también nosotros.